Los aditivos que protegen al lubricante entre sí, ¿qué son? Los detergentes y los dispersantes. Los detergentes es el mismo caso que por ahí vamos a cambiar el aceite al auto y bueno, le ponemos un aceite que tiene detergente. Es un aceite para limpiar el motor o para limpiar la superficie. Son aceites que tienen son aditivos que se le agregan al aceite para evitar que todas estas formaciones carbonosas o partículas metálicas se adhieran y que forman depósitos y que se mantengan en la superficie. Lo mismo ocurre con los dispersantes. Los dispersantes son aditivos que se agregan para que todas estas partículas que están en el aceite se mantengan en la superficie y no formen depósitos, digamos, que son indeseables para la lubricación de una máquina o no estén corriendo por una cañería en el caso de una lubricación centralizada que pueden ser perjudiciales y tapan la cañería y forman depósitos indeseables. Y después tenemos los depresores de rendimiento, que son el caso de depresores del punto de fluidez, que es el caso, como el caso del anterior, que yo les hablé, que, por ejemplo, cuando trabajo a bajas temperaturas, se forman estos cristales de parafina o cera, que yo le agrego un aditivo para evitar que se formen estos cristales. Y después tenemos los antioxidantes y antiespumantes. Los antiespumantes generalmente también son aditivos que se agregan para evitar la formación de espuma. Cuando los aceites están en movimiento, por ejemplo, en el caso de los reductores de velocidad, que el aceite está en movimiento, se generan burbujas. Al estar en contacto con el aire, se generan burbujas. Estas burbujas de aire evitan que el aceite lubrique bien. Entonces, ¿qué hace este aditivo? Rompe o trata de romper esa burbuja de aire, esa burbuja de aceite que no lubrica. Y los antioxidantes generalmente son también aditivos que se agregan cuando cuando el aceite está en contacto con la humedad o con el agua o con el mismo aire, generalmente, ¿qué sucede? Se oxida. Entonces, y este aceite oxidado oxida las distintas partes metálicas. O bien el aceite se combina con las partes metálicas porque algunos aceites son muy ácidos o muy alcalinos. Entonces, directamente el aceite, al ponerse en contacto con las partes metálicas, oxida directamente las partes metálicas y levanta una especie de cascarillas y esas cascarillas contaminan el aceite. Para evitar esto, para evitar esa contaminación del aceite, que se le agregan estos aditivos que protejan al lubricante en sí. Bien. Y después tenemos los últimos aditivos ¿no es cierto?, que son los que protegen a la superficie de trabajo. Bueno, los anticorrosivos son los mismos que hemos hablado recién, y lo más importante de todo esto son los antidesgaste. Antidesgaste para carga moderada. ¿Qué hacen los aditivos antidesgaste? Los aditivos antidesgaste forman una pequeña película sobre la superficie metálica en contacto. A ver, acá los tengo. Forman una pequeña película, que se une a la superficie metálica y hace que la fricción entre la superficie metálica disminuye. Se forma esa película que ustedes ven acá, esa película, y hace que las puntas, esa película es muy fina, ¿no es cierto?, y que la fricción entre las partes disminuye considerablemente. Estos aditivos antidesgaste, hay dos tipos de aditivos antidesgaste. En este caso es para cargas pequeñas. Por ejemplo, en el caso del arranque, o en el caso, por ejemplo, que yo tengo un buje con un eje, ¿no es cierto? La máquina la detuve.
y le coloqué un aditivo antidesgaste. Muy bien, mientras funciona la máquina, se generó esta película que me permite disminuir la fricción entre las dos partes, entre el buje y el eje. ¿Qué sucede cuando empiezo a hacer funcionar la máquina de nuevo? Teóricamente, tendría un rozamiento entre el buje y el eje, ¿no es cierto? Porque no tendría fricción hasta que se pone en marcha la bomba y qué sé yo, no tendría una capa límite de lubricante. Entonces, esta película hace que se mantenga la lubricación entre esas dos partes, evitando el desgaste entre las dos superficies. Siempre y cuando que la carga sea liviana, una carga moderada. ¿Sí? Siempre y cuando la carga sea moderada. Ahora, tenemos otros aditivos que son los de extrema presión. Extrema presión para carga severa, ¿no es cierto? Que es el caso, digamos, un poco opuesto a esto. La extrema presión sí forma un film. La extrema presión es este aditivo. A ver, acá lo tengo. Es este, creo. Este, aditivo de extrema presión. Esto se utiliza mucho en las cajas de los reductores a engranaje. Generalmente, ¿qué sucede en los reductores de engranaje? Cuando en el punto de contacto par, o sea, en el punto donde se juntan los dos engranajes, cuando están girando a altas velocidades y a altas temperaturas, hay un punto donde se tratan de soldar o desoldar con un punto de mayor desgaste entre los dientes. Es el punto de contacto par donde se juntan los dos dientes, ¿no es cierto? En ese punto si yo trabajo a altas temperaturas y a altas velocidades, ese punto tratan de unirse esas partes, generan un punto de soldadura. Estoy hablando de alta temperatura y altas cargas, alta presión entre los dientes. Entonces, ¿qué sucede? Yo le agrego un aditivo de extrema presión, que este aditivo sí genera un film entre la superficie de los dientes. Entonces, ese aditivo evita que se genere o que se produzca la soldadura entre la superficie de los dientes. Este film, ¿qué es lo que hace? Genera o se descompone con el metal original y genera un eutéctico, que es un metal que tiene bajo punto de fusión. Entonces, bueno, por más que yo se eleve la temperatura, no se va a producir la fusión entre esos puntos. Generalmente los aditivos de extrema presión se utilizan en esos elementos, en las cajas de velocidad o en los reductores de presión o en algún tipo donde yo tengo engranajes sometidos a altas presiones. Hay que tener en cuenta una cosa. Siempre que uso aceites con aditivos, los aditivos no son permanentes, ¿no es cierto? Se van desgastando como se va desgastando el aceite. O sea que llega un momento que los aditivos pierden el efecto. No quiere decir que duren para siempre. Tienen una vida limitada, igual que tiene el aceite. Normalmente, ¿qué es lo que se hace? Siempre se controla o se sacan muestras de aceite. Por ejemplo, en el caso de estos aditivos de extrema presión, se sacan muestras del aceite y se controlan la capacidad del aditivo, si ha disminuido su proporción o si se mantiene. Si se ha disminuido, bueno, se recupera con aceite nuevo. Bien. Esto sería un poco los aditivos que tenemos nosotros. Hay un montón de aditivos. Voy a salir y voy a volver atrás porque no estoy viendo nada de la presentación. Bien, bien.
Más o menos, ¿entendieron cómo es el tema de los aditivos? ¿Se entiende? Bien, acá yo hay el apunte este lo tienen también en la página de ICT, ¿no? Tienen la categoría principales de los aditivos para la hidráulica. En los aditivos hidráulicos, ustedes tienen antioxidante, antiherrumbre, antiespumante, antidesgaste. Son los aditivos que usan los aceites hidráulicos normalmente. Bueno, turbinas no tienen ustedes. Y los aceites comunes, ¿qué tienen? Antioxidantes, para que no se oxide. Al combinarse con el aire, oxida la superficie metálica para que no se oxide. Los antiespumantes, generalmente cuando yo tengo aceite en movimiento, ¿qué sucede? Se me generan espuma. ¿Han visto? El aceite se genera una espuma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esa espuma no lubrica. Tengo que romper esa espuma. Le agrego un aditivo para evitar que se forme esa espuma. Los inhibidores de herrumbre, ¿no es cierto? Para que no se oxiden las distintas piezas. Y por último, en el caso de los engranajes, para el caso de los reductores de engranaje, la mayoría utiliza los aditivos antidesgaste y los aditivos extrema presión. Los inhibidores de herrumbre, ¿no es cierto? Y los antioxidantes. Bien. Los grados de los aceites. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Los aditivos, ¿sí? ¿Se entiende? Los grados de los aceites. Normalmente tenemos dos tipos de grados de los aceites. Los grados SAE y los grados ISO. ¿De acuerdo? Los grados SAE son los grados que se usan en el automotriz y los grados ISO en la parte industrial. Bien. Dentro de los grados SAE antes de irme a los grados SAE, dentro de los grados de los aceites, la característica principal es la viscosidad, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que es la viscosidad, no es cierto? ¿Se acuerdan? La viscosidad es la resistencia a fluir de un aceite. ¿Sí, Acuña? Sí, sí, sí. Bien. Es la característica principal. Todo aceite, ¿cuál es la característica principal del aceite? Es la viscosidad y el índice de viscosidad. Bien. Dentro de los grados SAE, o sea, tenemos los dos tipos de grados, los grados SAE y los grados ISO. Bien, los grados SAE, bien, vamos a poner la otra. Bueno, 91 era. Dentro de los grados SAE, la clasificación SAE, para los que se usan en la parte automotriz, normalmente tenemos dos tipos de aceite, ¿no es cierto? Dos tipos de aceite, no. Una clasificación que dice una letra y un número y una letra. Generalmente tenemos una letra y una W y un número. ¿No es así? Tenemos 15W20 o 15W30. La W significa invierno. Es así, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando el aceite para la época frío, el 15 se comporta con tenemos una viscosidad bastante baja para permitir que el motor arranque. Y después, en temperatura normal, supongamos que tengo 15 W30. En temperatura baja se comporta como 15 y en temperatura normal se comporta como 30. Es así. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Esos son para los automotrices. Para el caso de bueno, acá tienen una tabla de las distintas viscosidades, después lo pueden mirar ahí en el apunte. Por ejemplo, el 0W, la viscosidad a 100 grados es 3,8 y anteriormente los aceites que tienen
los dos números, 15W20, 15W30, son los aceites multigrados, 2 grados, multigrados, que tienen 2 grados de viscosidad, ¿no es cierto? Antiguamente había un aceite que era SAE 20, no más, o SAE 30, o SAE 40, un solo grado, monogrado. Son los aceites monogrados, SAE 40, ¿no es cierto? Un solo grado, una sola viscosidad. Profe, no se ve el gráfico. ¿No se ve? Desapareció. No. Mira, yo tuve que salir recién y volver a entrar porque Sí, se van me a va tener que yendo. salir y volver. Por ahí se satura la... Esperamos un ratito. Vamos a poner la otra y vamos a esperar un ratito. Ahí apareció, profe. Ah, sí, se satura un poco la... Bien, para el caso de las transmisiones es lo mismo. Para el caso de los aceites de transmisión tenemos invierno y verano. En el caso de los aceites industriales, este es el gráfico de los aceites de transmisión, los grados SAE 70W, 40 o lo que fueran, 80, 90. Bien, y en el caso de los aceites industriales, que es un poco lo que nos interesa a nosotros, están regidos por la norma ISO. Tenemos 18 grados de viscosidad. Cada grado cubre un rango de viscosidad de cinemática a 40 grados centígrados. ¿No es cierto? 40 grados centígrados. Y tenemos una tabla, no sé si ¿se ve la tabla? Sí, se ve. Sí, acá tenemos los grados ISO. Un grado ISO BG15, por ejemplo, tiene una viscosidad media. Esto es industrial, industrial. 13,5 la viscosidad mínima y la viscosidad máxima 16,5. Generalmente en la fábrica, en los tachos, trabajamos con las normas ISO y bueno, si se fijan, nos vamos a encontrar con este tipo de nomenclatura y con este tipo de viscosidad. A cada viscosidad le corresponde un índice o un cuadro de eso que yo le mostré al principio. Les quería mostrar un videito ya que estamos. ¿Vamos con el video? Bueno. Vamos a ver si lo podemos ver todo. ¿Escuchan todo? ¿Se escucha? ¿Lo ven? Se escucha, profe, sí, pero con eco. A ver, le voy a bajar un poco. Acá. ¿Ahí? ¿Mejoró? Tengo la imagen, pero... ¿Lo ven al video? ¿Se escucha? ¿O le doy un poquito más de volumen? Sí, yo lo veo. ¿Lo ven todo? Sí, se ve todo. ¿Todo lo ven? Se ve, profe, Mariano, pero se queda tildado. Tendrías que ahora está. ¿Sí? Habla y se queda, profe.
¿Podés salir y entrar de nuevo? Lo paro el video un momentito. Vas a tener que salir y entrar de nuevo. Bueno. ¿Vamos? A ver ahora. Sí, yo lo veo bien, ¿eh? ¿Ahora sí?
Aquí. ¡Ah, la clase! Bien. ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí. Bien. Aló. Ah, ¿dónde andábamos acá nosotros? Guardalo de la bolsa. Y compra la cosa en la red. Lo que es para la ladera, para la ladera. Viscosidad en los grados de aceites. Bien. Los multigrados. Bien. Bien, entonces, en lo que respecta a la viscosidad, la propiedad más, en lo que respecta a los aceites, podemos decir, para ir finalizando esta parte, que la propiedad más importante que tenemos en los aceites es la viscosidad, ¿no es cierto? Y el índice de viscosidad. Si tuviéramos que definir o decidir qué aceite, o pongamos que tuviéramos que decidir en una máquina cuál es el aceite que debemos usar, ¿qué decidiríamos? El aceite que tiene, si tuviéramos que decidir, si nos preguntan, bueno, ¿qué aceite tendríamos que ponerle a la máquina? ¿Qué diríamos sobre los aceites? ¿Qué aceite decidiríamos usar? Que tenga la mejor viscosidad. La menor viscosidad, ¿no es La cierto? más baja, pues claro, la más baja que cumpla las condiciones que necesitamos, la menor, pero siempre Sí, que cumpla, la que menor. pueda soportar la carga, la menor posible, ya. Y que permita soportar carga, ¿no es cierto? Claro. Y minimice las pérdidas de energía, ¿no es cierto? Sí. O sea, minimice las pérdidas de fricción. Es un poco lo que dijo el hombre este, ¿no es cierto? Bien, la menor viscosidad. Y hay que destacar también que la viscosidad es dentro de todo, si tenemos que elegir un aceite, al determinar la viscosidad debemos determinar la temperatura de operación, ¿no? Es muy importante, porque no es lo mismo trabajar, como pongo en el ejemplo este. Supongamos que yo te diga, bueno,
mi viscosidad es 10. Supongamos que 10 para un aceite industrial. Pero no es lo mismo trabajar con una viscosidad 10 a 100 grados que 10 a menos 30 grados, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea, es muy importante determinar la temperatura. Si yo determino la viscosidad, decir, bueno, está bien, yo determiné, voy a trabajar con la menor viscosidad, pero sí, ¿a qué temperatura? A 30 grados, a 20 grados, a una temperatura normal. Ahora, si yo me voy a temperatura extrema, cuidado, ese aceite no me va a servir. Si yo voy a trabajar con 100 grados, es otra cosa, totalmente distinta. Y si voy a trabajar en 30 grados bajo cero, también es otra cosa totalmente distinta, ¿no es cierto? Sí. Sí, estamos de acuerdo todos, ¿no es cierto? Sí, Sí, sí. profe. ¿Sí, estamos de acuerdo? Sí, sí. Muy bien. Sí, sí, sí. Bien. Con respecto al índice de viscosidad, sabemos que el índice de viscosidad es un número que me determina a mí el rango de temperatura a la que trabaja el aceite. Por eso es importante que debemos tener una viscosidad determinada y no trabajar con una viscosidad elevada. O sea, yo no puedo trabajar con una viscosidad muy alta, porque el aceite se me va a hacer una agüita, y una viscosidad una viscosidad muy elevada porque el aceite se me va a hacer una pasta, ¿no es cierto? Y una viscosidad muy baja porque el aceite se me va a hacer un agua, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay que tener en cuenta eso también. Sí, la viscosidad depende de la temperatura también. Sí, sí, todo está en relación con la temperatura. El índice de viscosidad justamente está en función de la temperatura. Es un poco como le dije, si yo determino un aceite para una máquina, un aceite con una viscosidad determinada a una temperatura determinada, a una temperatura normal. Pero si yo en vez de esa temperatura normal, después dice, no, en vez de los 30 grados, ahora vamos a trabajar a 100 grados. La viscosidad es totalmente distinta. Y el índice de viscosidad es totalmente distinto. Y si yo me dicen, no, en vez de 100 grados, ahora va a trabajar a menos 30 grados bajo cero. La viscosidad va a ser totalmente distinta. Ya nos va, mejor un aceite mineral no me va a servir a lo mejor. Voy a tener que caer un aceite sintético, ¿no es cierto? Y el índice de viscosidad, claro, y el índice de viscosidad va a ser totalmente distinto. Bien. Bien. Lo que nos falta para terminar esta parte, perdón, me tengo que ir acá. Así entramos a ver las grasas. Esto lo vimos. Esta también. Esta también. El índice de viscosidad también. Y el grado SAE, bueno, ¿cómo elegimos, cómo determinamos si es grado SAE o grado ISO? Bueno, si es la parte industrial, vamos a tener que ir al grado ISO, ¿no es cierto? Y si es la parte automotriz o automotor, nos vamos a tener que ir al grado SAE. Para convertir la viscosidad de un grado ISO a un grado SAE, hay unas tablas especiales donde me determinan cómo paso del grado SAE al grado ISO. Normalmente todo está influenciado por la temperatura. 40 grados
para los aceites industriales y 100 grados para los aceites automotrices. O sea que tenemos que convertir la viscosidad de la temperatura de referencia. Tomamos 40 grados para los aceites industriales y 100 grados para los automotrices. Y vamos a unas tablas y en esas tablas nos vamos a determinar cuál es, en el caso de los industriales, y cuáles son los aceites SAE. ¿Qué otras características debemos tener en cuenta si yo tengo que elegir un aceite? Bueno, ¿qué aditivos más o qué aditivos le voy a agregar al aceite, ¿no es cierto? Si es a extrema presión, con carga severa, si es a extrema, por ejemplo, si tiene que tener antiherrumbre, antioxidante, es decir, ¿qué aditivo le voy a agregar al aceite para mejorar las propiedades del mismo, ¿no es cierto? Si voy a trabajar con aceites minerales o con aceites sintéticos. O un aditivo, por ejemplo, que yo le voy a agregar para reforzar las propiedades o para aumentar las propiedades. Si el aceite tiene algunos aditivos, ¿qué aditivos más le voy a agregar para reforzar esas propiedades? Y finalmente, los costos. El tema de los costos, generalmente un aceite lubricante no influye en la operación, el costo del aceite. Por lo general, siempre se utiliza un aceite bueno para la lubricación de las máquinas. Hay veces que uno dice, sí, le voy a poner un aceite malo, pero poner un aceite malo porque es más barato, pero hay veces que después trae sus consecuencias, ¿no? Las paradas de máquina y los gastos de parada y de mantenimiento por ahí son mucho más caros que usar un aceite de mejor calidad. Bueno, estamos hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, bien. profe. Vamos a entrar a las grasas. Las grasas, sí. Las grasas. ¿Qué es una grasa? Normalmente es un material semisólido, a sólido, ¿no es cierto? Sí. Hay unas grasas que parecen un jabón de duro, ¿no es cierto? Duro como un jabón. Y hay algunas que son blanditas, un semisólido, podríamos decir así. ¿No es cierto? Por eso, acá podemos decir que es un material que va desde semisólido a sólido. ¿Y cómo está formada la grasa? Está formada por un aceite, voy a poner el puntero, está formada por un aceite que puede ser un aceite mineral o un aceite sintético, un espesante, que generalmente puede ser un jabón metálico o algún otro tipo de espesante, puede ser una arcilla, puede ser un asfalto, y a eso le agregamos un aditivo, como los aceites, le agregamos un aditivo para mejorar sus características o agregar elementos para mejorar sus propiedades. Como ven, tenemos un aceite base. El aceite base es un aceite mineral o un aceite sintético. Y los espesantes que tenemos pueden ser jabón metálico, puede ser arcilla y poliurea.
Estos son los espesantes que yo le agrego al aceite para hacerlo más espeso. Acuérdense que el aceite es un fluido. Y acá le voy a agregar un espesante para transformar ese elemento que es fluido en un elemento casi semisólido. ¿Está bien? ¿Y qué aditivo le voy a agregar para mejorar su característica? Un antioxidante, inhibidores de herrumbre, extrema presión o antidesgaste, un polímero, en fin, todos los que le agregué a los aceites o a los lubricantes comunes. Bien. ¿Qué es un jabón simple? ¿Qué es un jabón simple? El que le voy a agregar al aceite es un gélido, un ácido gélido más un álcali. Un ácido gélido más un álcali me va a dar un jabón. Dentro de los jabones tenemos dos tipos de jabones. Un jabón simple y hay un jabón compuesto. ¿Qué es un jabón compuesto? Un ácido, igual que en el otro, álcali más agente acomplejante, y unido todo eso me va a dar un jabón. Esto es más o menos como para que lo tengan una idea. Bien. Todo esto, este jabón, se lo agrego al aceite, ¿y qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener una grasa, un elemento semifluido que se denomina grasa. Entonces, ¿qué es lo que es una grasa? Una grasa es un elemento semifluido al que le he agregado un espesante y más una cantidad de aditivos para mejorar las características del mismo. Las grasas tienen una particularidad. Las grasas, esa particularidad que tienen las grasas es que quedan adheridas al alojamiento donde yo los coloco. Si yo los coloco en un rodamiento, quedan adheridas al rodamiento, ¿no es cierto? Y van segregando o van dejando salir pequeñas cantidades de aceite, normalmente. Normalmente las grasas, ¿qué hacen? Actúan como un sello, como una protección para no dejar entrar el polvo, los contaminantes, el agua, y es muy importante que las grasas dejen salir una pequeña cantidad de aceite. Dejen salir una pequeña cantidad de aceite. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué es importante que dejen salir una pequeña cantidad de aceite? Lo importante es que las grasas actúen como un sello, para evitar la entrada de polvo, para la entrada de contaminantes, para evitar la entrada de agua, etc. Bien. ¿Cómo están formadas las grasas? Las grasas están formadas por, entonces, voy a poner el puntero. Aceite base, que puede ser aceite mineral o sintético. Jabón metálico, poliurea, bentonita, sílica gel, asfalto, otra. Más un aditivo, antifricción, mejorador de adhesión, mejorador de extrema presión, inhibidores de oxidación. También le puedo poner lubricante sólido, que es bisulfuro de molibdeno. Eso va a mejorar, pero la grasa va a mejorar considerablemente. Protección antidesgaste. Todo esto es una grasa. Aceite mineral o sintético, más todo esto que tengo acá arriba, va a ser una grasa. Bien, ¿qué les parece si hacemos un alto, un break? Bueno. Pues hacemos un break bueno. de unos 5, 10 minutos. Nos hacemos un pequeño descanso. ¿Y te Bien.
¿Todo bien, Mariano? ¿Todo bien? Bien.